En este vídeo o en este podcast, si es que me estás escuchando en Spotify, te voy a dejar una conversación que tuve con mi compi David, también vegano, donde teníamos una conversación sobre los coaches de hoy en día, los gurús de crecimiento personal que están comiendo animales y que defienden esta causa. Estuvimos como 30 minutitos de conversación, así que te dejo con ello. ¿Qué opinas de los gurús mega espirituales que hablan de conciencia, que hablan de, sí, de esa conexión con Dios y todo, pero te dicen que no te metas en que coman carne, ¿no? En que coman animales, bueno, que ya sabemos todos un poco los vídeos y ya sabemos de dónde provienen. Pues mira, puedo entenderles porque yo tuve un gran desarrollo personal cuando me formé como coach. Había leído muchos libros de autoayuda, tenía muchas nociones de conocimiento, pero luego me estaba drogando en los garitos por ahí, estaba bebiendo, estaba en garitos liberales, entonces era absolutamente incongruente. Quiere decir que el conocimiento no tiene nada que ver con tus incongruencias, porque yo he tenido ese conocimiento y las he cometido. Entonces, obviamente son personas que tienen mucho conocimiento, saben transversar mucho el mensaje con la intención, con muchas cosas que para autodefenderse en sus propias incongruencias, para no sentirse mal, ¿sabes? Pero al final de alguna forma es como, realmente es muy ridículo porque si, si ellos lo analizan de verdad, saben perfectamente lo que hay, ¿vale? Otra cosa es que quieran no verlo, pero si tienen el conocimiento suficiente para saber, vamos a ver, podemos hablar de un perro o podemos hablar de un cerdo, es igual, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tratar de disfrazar ante los demás, proyectar algo que tú mismo sabes que no eres? Y eso es lo que molesta, porque es como, no queréis reconocer que hay personas que son mejores que vosotros. Además es que cambia mucho cuando tienes conciencia, porque cuando tienes conciencia de lo que pasa en la industria, porque a ver, en temas de estos del bienestar animal y tal, cuando te viene el típico que no tiene ni idea y que... El típico del comentario de, se me antojaron unas chuletitas. Cuando viene el típico así, sabes que tiene la conciencia de un perro. Ya a un perro tú no le puedes criticar por el hecho de que coma animales. De hecho, pues bueno, también incluso a nivel de intestinos, a nivel de dentadura, pero bueno, todo esto también es otro tema porque también se habla ya de que incluso un pienso vegetal puede ser mejor. Pero, sin meternos en esos temas, en el momento en que tú tienes conciencia, porque en teoría ya cuando uno es coach ya ha desarrollado bastante su capacidad de reflexionar, de tener criterio y de tener esa conciencia desarrollada. Cuando tienes conciencia, ya no tienes excusa. O sea, no puedes defenderme lo que vemos que está ocurriendo en la industria de todo lo que proviene de productos animales. Incluso también hablamos de los testeos en laboratorios que incluso se han realizado con perros y tal. La gente también se vuelven locos cuando ven los vídeos de que en no sé qué lugar de China que tienen granjas de perros. ¿Qué diferencia hay? De hecho, un cerdo es más inteligente que un perro. Y la cosa es, no tienes excusa. Cuando entra el factor conciencia, lo único que estás haciendo al decir, no, yo tengo mi libertad de decidir comer carne y tú como vegano estás buscando ser moralmente superior. ¿Qué gano yo de que tú dejes de comer carne? Yo no gano nada. Si a mí me la suda. Es por Hay quien el, dice es por el animal. que lo hacemos porque queremos tener la razón. Sí, claro. ¿Sabes? Es como que, ¿qué gana un vegano? Está claro que siempre habrá personas, que eso no se lo quito a nuestros gurús del amor. Está claro que siempre habrá personas que es verdad que se meten en ciertos, igual que en el feminismo, o sea, en todos los movimientos minoritarios siempre hay personas que se meten desde el cuerpo dolor, desde su yo victimista y es como una manera de darle de comer a ese yo victimista y poder forjar esa nueva identidad víctima, ¿sabes? Pero está claro que siempre hay gente que es así. Pero una cosa no quita la otra. O sea, la realidad es que una persona que sí que tiene sus heridas internas sanadas y que tiene conciencia y que decide un poco hacer que la gente cambie su nivel de conciencia en cuanto al tema de los animales, no gana nada. Es que además, yo me pregunto, al final hay una cosa, la atención no es todo, ¿no? Y la atención sumada a la intención.
¿Cuál es la intención con la que haces las cosas? ¿Estás queriendo aportar un bien? ¿Qué es lo que tratas de aportar a la sociedad o qué es lo que quieres hacer? Todas estas personas, gurús, que hablan, que lanzan el tema del veganismo, solo hay que ver la intención con la que... No es una intención, o sea, es un escudo, es una forma de incluso ataque por el dolor propio de su propia incongruencia, ¿sabes? Entonces lo ves y dices, no hay una clara intención de amor en ese mensaje, sino más bien intentar de, tengo un cierto dolor, me has lanzado un cuchillo, te lanzo yo otro, como yo tengo todos los argumentos para poder, porque al final de alguna forma yo siento las personas que, joder, pues tienen un gran desarrollo personal, tanto de propias experiencias como habiendo leído en libros y demás. Es como suben una escalera, peldaños de la escalera de conciencia, entonces son como pájaros, ¿vale? Que lo ven todo desde arriba, ven todos los patrones de la sociedad y cómo muchas veces actúan como espejos y ellos lo ven desde arriba. Tienen un amplio mapa, ¿sabes? Para ver las cosas, entonces saben, no porque tú estás haciendo espejo, no, aquí tú estás tratando desde el ego, tal, pero en verdad es su propio ego también el que les está haciendo lucir así, porque la consciencia no es solamente subir ahí arriba y verlo todo desde ahí, sino a veces es bajar las escaleras hacia abajo y meterte dentro del mar, ¿sabes? Y ver todo lo que hay en el fondo, los peces y demás, porque desde ahí arriba no se ve, tienes que entrar. Y cuando entras ahí dentro, están los valores. Y te das cuenta de decir, vale, ¿dónde están los valores? Y al final ahí es la humildad, la gratitud, la lealtad, el, todos... todos esos valores que son intrínsecos nuestros, ¿no? Que nos identifican como personas. Y te das cuenta de que todas aquellas personas que hacen lucir de fuera todos estos valores y toda esta comprensión y demás, dentro del agua no tocan el fondo, o sea, son icebergs, ¿vale? Las personas que son fieles a sus valores, independientemente de luego las circunstancias que hay afuera, porque no tiene nada que ver ni con el éxito monetario que tengas financiero, no, es decir, hay personas que simplemente sale una roquita por fuera del mar, ¿vale? Tú puedes ser un iceberg gigante, pero es dentro, en la profundidad, donde se ve la calidad humana de las personas. ¿Tú llegas a tocar el fondo de la Tierra, el núcleo, o estás ahí? Porque estás jugando un papel ante los demás, estás excusando mucho, pero ¿dónde están tus valores de verdad como persona? ¿Por qué no dejas de trabajar tanto en cómo se reflejan los demás, cómo actúa el ego, cómo es la espiritualidad y entras en quién eres, en si mis acciones son congruentes con la persona que soy y un poco más a lo básico, tío, a lo sencillo, ¿sabes? En vez de rizar tanto el rizo. Yo creo que sería como un poco la trampa del coach, ¿no? Que te metes tanto en trascender que terminas trascendiendo los valores. Porque donde está el límite, de repente uno empieza con que no podemos juzgar nada, que todo todo simplemente es, y de repente te ves justificando que si este fin de semana te vas a una fiesta a meterte de lomas, a ponerte cuco de todo tipo de sustancias malas para tu salud y que no te aportan nada, pues de repente, claro, es que todo es, simplemente todo es. Y con el todo es, de repente, pues te destrozas la vida. Y esa yo creo que es la trampa del coach espiritual. Trascender, y yo creo que ahí es donde hay ejemplos muy buenos como los grandes que tenemos en mente, como por ejemplo Jesucristo, ¿no? Que el mezclar, el tener esa trascendencia, pero no olvidarte de que hay un personaje que es el que estás encarnando, que está viviendo la experiencia humana y que, como todo animal, tú tienes como a esta que me está lamiendo el pie todo el rato ahora mismo, que es una guarrilla, tú tienes a esta y si no le pones unas pautas, que es el animal y nosotros para nuestra consciencia, este cuerpo sería el animal y esta mente, si no le pones unas ciertas pautas, se va a autodestruir, va a buscar comerse hasta un cristal y estallar, porque esta se lo zampa todo. Sí, sí. Entonces realmente esto es el animal y hay una consciencia, pero tú no puedes buscar solamente trascender al animal y dejarlo de lado, porque entonces lo que vas a terminar en el mundo físico va a ser siendo carne de estar en un psiquiatra, carne de loquero, totalmente desubicado de la vida, cuando al final el reto es ese, ¿no? De hecho, incluso leí de algún que otro
gurú de los de verdad, de estos de lo del Tíbet y tal, leía de un libro que al final el verdadero reto de una persona que se ilumina, que yo no digo que sea mi caso, el verdadero reto de una persona que se ilumina es volver a reintegrarse. Y eso es algo que es de por vida. O sea, el trabajo en el plano físico, el trabajo de construir unos valores, de construir un legado, eso es de por vida hasta el día que te mueras, nunca termina. La trascendencia es pegar un clic, pero es que lo otro no te lo puedes dejar de lado. Y yo creo que muchos, la trampa del coach espiritual es esa, trasciendo todo y entonces me dejo los valores de lado y hago cosas totalmente... Exacto. Pero si te das cuenta, mira, pásame a esto de aquí también. Aprovechamos que la tenemos por aquí. Si te das cuenta, mira, tío, tiene una nariz, tiene unas orejas con las que oye, unos ojos, unas patitas que son, pues bueno, pues como son nuestros brazos, ¿no? Tiene unos dientes, una lengua, ¿sabes? Esto siente emociones, ¿sabes? Mira, ronca y todo. Siente emociones, no es un peluche, tiene emociones, hay cosas que le alegran y demás. Y un cerdo no es diferente. Lo que pasa es que en nuestra sociedad no estamos habituados a ver cerdos, entonces estamos desconectados. Y esto una persona que se ha desarrollado como coach lo sabe, pero está también desconectado, no quiere ver más allá. Entonces, date cuenta de que si tú realmente amas, eres capaz de amar a este animal, y deberías de amarlo si amas la vida. Si te amas a ti mismo, deberías de amar al animal, y si no, tampoco te amas a ti mismo, porque somos vida. Y el amor es uno, es vida en general, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que tú puedes estar dando un discurso en el que los animales tienen una vida para tu merced, ni siquiera te estás amando a ti mismo. Es un reflejo de falta de respeto a uno mismo. Y es un discurso antropocentrista. O sea, es un discurso en el que el universo es para el ser humano. Todo lo demás está a su merced. Entonces, eso no puede ser un discurso de un coach. Ni puede ser alguien que pueda sentir las leyes universales, ni las leyes de la abundancia, ni de la gratitud, ni de la atracción, ni del merecimiento. No. No te mereces, sabes, te puedes autoengañar y te puedes hacer sentir mejor y coger y decir que es que nosotros estamos muy revueltos. No, Pero nosotros tu somos... subconsciente lo sabe. Tu subconsciente lo sabe. Y por eso haces los vídeos que haces. Porque vibras en culpabilidad. Y ya tienes mucha audiencia que va abriendo su conciencia, que va queriendo abrir un poquito más que tú, y tú te vas quedando corto. Lo que pasa es que ya juega el papel de ¿qué? De la debilidad. Eres débil. Tienes una sociedad y un entorno, ¿vale? Tienes un entorno de crecimiento personal con el que te has movido y has evitado pues, muchos círculos de vicios y muchas cosas. Pero tu entorno de crecimiento personal también es incongruente. Sí. Ese es el tema, ¿sabes? Porque yo he estado en muchos eventos de esos y todos son incongruentes. Y todos están dando lecciones de vidas y todos se comen animales. Entonces, te da miedo ser diferente al entorno. Sigues siendo una persona débil. Es que no tiene ningún sentido todo ese discurso de gurú del amor y todo desde el amor y conectar con el todo. Si tú conectas con el todo de verdad y tú de verdad todo lo que ves lo experimentas como una parte de ti, porque en cierto modo todo es parte de ti, somos al final un poco un uno, no tiene ningún sentido que, o sea, entonces eso es lo que te estás diciendo, que cogerías a un ser indefenso que incluso si te acercas a tocarlo y tal va a confiar en ti para rajarle el cuello y comértelo. Y lo que es peor todavía, porque todavía si me dijeras una tribu de estas de pues cientos de años atrás que tuvieran pues sus rituales de cazar un animal y luego esos rituales de incluso en que como meterle como esa parte más de las religiones o creencias de ellas, de ellos a ese ritual de lo que es cazar un animal y alimentarte de él, pero es que lo de a día de hoy tú no puedes hablar de amor y tal y irte al supermercado a comprar un pedazo de un animal que ha sido desde el día uno de su vida encapsulado en un lugar en el que apenas podía moverse, ha vivido la peor experiencia que podría vivir un ser vivo por encima de lo que ha sucedido en la Alemania de nuestro colega el pintor austríaco, y luego coger y mientras te estás comiendo eso en el descanso de tu show para abrir la conciencia de la gente, mientras te estás comiendo el bocadillo y hablando con la gente ahí del amor y de la conciencia. Es que... Es un amor inconsciente, ¿sabes? Yo te amo mucho a mi pareja, pero le soy infiel.
Claro. Es igual, exactamente lo mismo. La Yo amo, pero la maltrato. amo mucho al universo, ¿vale? Pero ahora me estoy comiendo un bocadillo de chope con aceitunas y no sé lo que es este chope con aceitunas, porque me han programado tanto a ver esto como una bandeja en un supermercado que no estoy conectando en el momento del agradecimiento de la comida con lo que realmente es, ¿sabes? Porque si tú además conectas con el agradecimiento, tú ingieres eso. Lo primero que te sabe, no te puede saber bien todo ese sufrimiento, todo ese miedo, toda esa sensación, si has querido indagar en qué es lo que ocurre ahí detrás. Pero lo segundo de todo es que te lo terminas y no puedes tener una sensación satisfactoria, porque realmente tendría que ser un egoísmo decir que esos 10 minutos de bocadillo tuyos merecen la pena los 7, 8, 9 meses de engorde y de esclavitud y de maltrato y asesinato de animales inocentes para que tú disfrutes ese bocadillo. No es justo. Y tú lo tienes que saber. Y puedes contar todos los discursos que quieras, pero eres absolutamente incongruente, tío. Sí. Y lo mejor de todo es que hablamos mucho del amor, pero al final todo esto está teñido de miedo y de cobardía, de falta de coraje. Es lo que ocurre aquí. Porque si tú te das cuenta, mira, hasta empresas del veganismo, ya no te hablo solo de gurús, de esos incongruentes, sino hasta empresas del veganismo muchas veces le da una patada a los animales. Porque al final la gente se vende a las masas, se vende a la gente. Porque les importa más el billete que sus propios valores. Claro. Porque cuando tú eres fiel a tus valores, te da igual morir por ellos. Estás dispuesto a morir por ser fiel a quien tú eres. Y en el miedo a la muerte, en esa falta de miedos, está el que ocurra lo que tenga que ocurrir. Que tú eres inamovible de quién tú eres, ¿sabes? Y en muchos de estos, tanto discursos como lo que sea, es como saben que el veganismo no está bien visto a nivel general, esto ha pasado de siempre, y muchos, incluso filósofos, callaban como perras, tío. Si te das cuenta, pasa lo mismo con el tema de ser estricto en tu alimentación y cuidarte. Es algo que también siempre ha estado mal visto. Si te das cuenta, está mal visto por la gente todo aquello que le suponga un esfuerzo a esa gente. Suponga un esfuerzo. Pero ¿acaso no es bueno para ti cuidar tu alimentación a tope? En cambio, a mí siempre me han dicho, no, esa gente está loca. Esa gente, incluso ahora ya se meten con el discurso de los cánones de belleza y tal, y que esa gente al final es gente que tiene problemas mentales y que no te calientes la cabeza, que no había Doritos 500 años atrás. Tú no te ibas por la selva a cazar Doritos y por eso todo el mundo estaba atlético. Entonces, a la gente le molesta, y eso es lo que pasa con el veganismo, a la gente le molesta todo aquello que a ellos perciban, que ellos saben que tendrían que estar haciendo ese cambio para ellos y no lo hacen, y sienten culpa porque saben que es incómodo hacer ese cambio. Sienten culpa. Mira, lo primero, es toda esta gente que habla de todo esto. Si dentro de 15 años, 10 años, yo no sé cuándo, el veganismo obviamente es el siguiente paso de la evolución humana. El sapiens sapiens se acaba, ¿vale? O sea, es decir, ahí nos caracterizamos hasta el momento en el que se deja de utilizar a los animales. Obviamente, es que no hay que ver mucho más allá de que eso forma un punto en la escala de la evolución humana, en el que todo se percibe completamente distinto, en el que por fin todas las especies empiezan a convivir con nosotros. Puede pasar dentro de 100, 200 o 10, pero todas estas personas, si estuviesen vivas en el momento en el que ocurra, hablarían bien del veganismo. Su problema es el entorno, ¿vale? Porque ellos saben perfectamente lo que hay. Entonces, están condicionados absolutamente por la sociedad, por las masas, por la gente. De hecho, es que ninguno tiene lo que tiene que tener a invitarme a un podcast, a hablar con él. A decirme, oye, ven, vamos a hablar de veganismo, vamos a hablar de lo que tú opinas y yo opino. Porque saben lo que hay, ¿sabes? Puedo hablar de codo, te puedo hablar de conciencia, te puedo hablar de no sé qué, pero no te invito a un podcast a que me hables de veganismo porque me vas a poner la cara de los colores, tío. ¿Sabes? Y entonces se calla todo el mundo. El veganismo es como, somos estos. Entre ellos se apoyan, jaja, qué risa, no sé qué, venga, cuando hacen cosas, pero es ataques como cuando los que estás en el bar se ríen de los que beben cerveza del que bebe Coca-Cola, ¿no? Pues es igual, todos nos vamos a reír de los que no comen animales. Oye, coaches de conciencia, si tenéis tan claro vuestra idea, ¿por qué no le invitáis? O sea, ya desde aquí tenéis... No los hay. Tenéis la obligación de invitarle. No los hay. De invitar a nuestro compi.
No los hay. Joder. Y soy el referente en fitness vegano en España y he sido el culturista de habla hispana y es el primer culturista de habla hispana vegano, ¿vale? O sea, quiero decir, no estás hablando con nadie que no sea relevante. O sea, soy muy importante en la comunidad vegana, ¿vale? No estás invitando a cualquiera, ¿vale? Porque tú a lo mejor tengas un número más grande de seguidores, estás hablando de un referente del veganismo. A ver si te atreves. A ver si te atreves a invitarme y hablamos tú y yo cara a cara. Al final es que no hay más. Creo que siempre, de hecho es lo que ha pasado siempre históricamente, ¿no? Que la gente que ha venido a dar un mensaje potente, ¿no? Como en su momento Jesucristo, pues terminó crucificado y lo mismo ha pasado con tantos otros. Y es que, no sé, es como si la sociedad o la Matrix tuviera esa reticencia al aumento de conciencia, ¿no? Como si saltara algún chip que hace que la Matrix te quiera quitar de en medio, pero la realidad, como decían, la verdad te hará libre. Y la matriz al final es la programación de la mente que has recibido desde pequeños, pero si te das cuenta, incluso el discurso de Jesús, ¿vale? La gente ve la realidad que quiere proyectar, cada uno al final proyecta su propia realidad, ¿no? Oye, que está bien que cada uno tenga su verdad, ¿sabes? Pero no quieras decir que las personas veganas queremos tener la razón, no. Nosotros pensamos en la ética, en el principio ético, y que se basa en los fundamentos y valores que hemos aprendido desde la Biblia, ¿vale? El libro más vendido del mundo, ¿vale? El que más copias tiene y que es la religión más famosa del mundo también, el cristianismo, ¿no? Entonces, todos aquellos, todo lo que defiende la Biblia es no matarás, y la gente se va al Génesis, ¿vale? En el Génesis que dice en un momento que los animales serán dominados por el humano. Y se toman ese dominio como que ese dominio es todo el resto de cosas que dice en la Biblia que no harás, como puedo dominar a los animales, lo voy a emplear. Entonces, empleo para hacer el mal. No, es que el dominio no tiene nada que ver con el mal. Puede haber un dominio desde el bien. Nosotros somos seres con la mayor conciencia de todos. Puedes dominar a los animales, pero eso no implica que les tengas que hacer daño. Como un buen líder de cara a los humanos. El buen líder es el que efectivamente puede tener ese dominio sobre otros humanos, pero que al final solo piensa en... Porque la realidad es esa, ¿no? Que está un poco quizás en la naturaleza, que hay gente que tiene más esa característica de ser visionario y de ser líder, y están otras personas que funcionan mejor si alguien les guía. Y la realidad es que no tiene nada de malo. Si, el buen líder al final la característica que tiene que tener es tener un nivel alto de conciencia y saber quitarse de en medio para que el resto puedan crecer y mejorar sus vidas, por así decirlo. Ese sería el buen rey, por así decirlo, ¿no? Pero es que, fíjate, si eres consciente de verdad y entiendes el discurso, dejas a un lado tu ego. Quiero decir, tú quieres aprovecharte de la Matrix, de la programación, de que sea legal estar abusando de seres inocentes, Claro. aprovéchalo, consúmelos. Pero si tú eres un gurú, tienes una responsabilidad ante los demás. Entonces, lo primero, ya sabes que tienes personas que éticamente están más avanzadas que tú y de conciencia. Y eso es lo que te está haciendo querer poner tu ego por encima del líder y de que tú tienes la razón. Pero ¿por qué no lo dejas a un lado? Dejas a esas personas que piensen lo que sea y simplemente dejas que todo avance y que transcurra como tiene que ser. ¿Por qué tratas de argumentar y de hacer daño a una causa que es totalmente noble? Que si tú no lo quieres apoyar, pero ¿por qué tratas de hacer daño? Claro. Para poner tu personaje por encima, para tener tú la razón y luego hacer el espejo que decir que nosotros tenemos la razón porque nosotros simplemente queremos aprovechar la oportunidad de que estos seres, me da igual que sea un perro, un cerdo y demás, puedan vivir en paz, porque no nos hace falta utilizarlos más que para nuestros placeres. Absolutamente. La realidad es que no tiene más. Al final es como un mecanismo que estás usando desde la culpa, porque la realidad es que aunque uno pueda trascender y aumentar su nivel de conciencia, no dejan de haber ciertas limitaciones que nos ponen nuestro propio cuerpo y mente, que es la disciplina,
ser capaces de actuar acorde a lo que está bien, aunque sea incómodo, aunque juegue en contra nuestra, al menos inicialmente. Y eso es lo que he visto alguna vez, ¿no? Personas que al final desarrollan ese alto nivel de conciencia, pero no tienen un personaje desarrollado. Y un personaje desarrollado significa ser un personaje que tiene pleno control de su mente, de sus emociones y de sus acciones. Entonces muchos a lo mejor sí caen en la trampa de ese estar muy conectado a esa conciencia, pero no tener dominio y no tener desarrollado el personaje. Y cuando no tienes desarrollado el personaje, no le haces ningún bien a la humanidad. Absolutamente ninguno. Y el discurso más fácil de utilizar es el de ir al pasado. Es que nosotros, es que somos omnívoros, es que hemos utilizado... Y vamos a ver, el ser humano, lo único en lo que se basa, la única motivación del ser humano es el progreso constante. De ahí la evolución. La evolución siempre es ir a más, a mejorar, a tener más conciencia y demás. Entonces, ¿por qué hilas tú justificación en una causa anterior? Tú sabes la de cosas también que hemos pasado, que hemos avanzado. Entonces, el ser humano no mira hacia detrás, mira hacia el presente y hacia adelante. Cuando vienes a justificarte con no, es que el ser humano en el paleolítico se alimentaba así o así o tenía este hábito, aquel hábito. A ver, el ser humano en el paleolítico, primera, buscaba supervivencia. Segunda, sus niveles de conciencia no tenían nada que ver con lo de ahora. Eso es algo que la evolución del ser humano, una vez que hemos desarrollado la mente y la inteligencia, el siguiente stage ya se está hablando de que es el aumento de la conciencia. Entonces, que es lo que nos separa de los animales. Entonces, en aquel momento el ser humano a lo mejor pues podía perfectamente a lo mejor cometer violaciones sin cuestionárselo. ¿Quiere decir eso que tenemos que hacer un downgrade de nuestra conciencia y volver ahí porque es lo que era lo natural? Del mismo modo el ser humano solo pensaba en términos de necesidades de la mente. Anular su yo para vivir en grupo, para poder sobrevivir, el sentir que, o sea, necesidades muy básicas, buscar a nivel del cuerpo procrear, simplemente tener algo en el estómago de lo que alimentarse. Muchos seguramente la palmaban de todo tipo de enfermedades porque se comerían lo que fuera en su de esto de prueba y error, porque lo que uno busca en ese momento es tener algo que echarse a la boca y sobrevivir y reproducirse. ¿Eso es para ti el ideal de hacia dónde vas? Porque es que si hablamos en términos de salud, ya no hay ningún misterio. Tienes toda la ciencia ya defendiendo que una opción basada en plantas, como una legumbre, como fuentes de legumbres o tal, va a ser siempre superior a una opción animal. Entonces, por ese lado, tampoco te estás poniendo... O sea, que estamos también idealizando demasiado el de dónde viene el ser humano cuando a día de hoy un ser humano puede vivir 120 años. En el pasado un ser humano a lo mejor no pasaba de los 30 o de los 20. No te das cuenta que en eso trata, ¿no? La evolución trata de sí, tener en cuenta ciertas cosas que son importantes, sobre todo cuando hablamos de lo más primitivo de nosotros, pero hay otras cosas que están ahora mismo siendo totalmente nuevas. El florecimiento de la conciencia en el ser humano es algo nuevo, es algo que no puedes volver al pasado para analizarlo. Quizás sí al pasado en términos de los antiguos filósofos y tal, que ya eran personas pioneras en tener, por genética o por lo que sea, un nivel de conciencia alto y dejar un legado en el mundo, probablemente pues, asesinados muchas veces por ello. Pero la idea es que abrazar el crecimiento, o sea, la evolución del ser humano es abrazar el aumento de conciencia. Y abrazar el aumento de conciencia es darte cuenta que no hay manera de defender que si no tienes ninguna necesidad de hacerlo, ni desde el punto de vista de la salud, ni de la supervivencia, ni de nada, defender el zamparte a un animal que tiene conciencia, como tú, que tiene un mini ego, como tú, y que es capaz de sufrir y que es totalmente innecesario solo porque es que ya no te digo, antes todavía decía por el sabor, pero es que hay muchas cosas muy buenas veganas, lo haces solamente por costumbre, porque no eres capaz de cambiar un hábito porque no tienes control sobre tu persona, no tienes disciplina y no tienes sí, los cojones de simplemente algo tan fácil como cambiar un hábito y después de 30 días ya eres otro. Hay gente que incluso lo ha intentado y luego se vuelve en contra totalmente para camuflar su propia debilidad. Claro. Si te das cuenta, incluso
hay un discurso también que se mueve mucho por las redes, que es el antiveganismo, ¿sabes? Es decir, gente que habla desde el discurso del odio en pro de la carne, pero en realidad, si lo analizas, es un discurso en anti-veganos. Muchas veces utilizan la comparativa con un león. Obviamente no puedes comparar a un humano con la conciencia de un león, ¿no? Pero un león busca sobrevivir, evidentemente. Nosotros no necesitamos eso para sobrevivir, como bien estabas comentando. Pero ya utilizan también un término en el que hablan de cantidad de vidas, ¿vale? Es decir, hablamos de no, toda la cantidad de insectos que se mueren comparado con... Vale, bueno, aparte de que obviamente ese discurso no tiene ni pies ni cabeza, porque en cuanto utilizas un animal que metes ahí en la cadena trófica, todo se multiplica, o sea, es decir, la cantidad de vidas que mueren es mucho mayor, pero hablando en un término universal de conciencia, de verdad, no es la cantidad de vidas que puedan morir o no, es la intención que le pones a las cosas. Es decir, tú puedes estar cultivando aquí una planta y pueden morir insectos. Hay muerte desde el amor, ¿vale? O sea, es decir, no hay vida no hay muerte sin vida, no hay vida sin muerte. El universo es así, ¿sabes? El problema es cuando tú buscas generar un dolor o un sufrimiento o una violencia, ¿sabes? Es como, no es una muerte a consecuencia de que te estás desplazando en el coche a Valencia y se han muerto X bichos por un bien de tu vida, ¿sabes? O sea, por lograr una finalidad en tu vida. No, es busco alimentarme de animales a costa de lo que sea, del sufrimiento que tenga, me da absolutamente igual, ¿sabes? Deliberadamente tratados en esos niveles tan Y después... egoístas. Sí, por supuesto. Y todas esas personas, todo lo que utilizan, no, pero claro, es que el animal de pastoreo y no sé qué, lo primero es que eso no es viable, es imposible la cantidad, la demanda que hay hoy en día que eso pudiese ser, o sea, es imposible. En los términos en los que ya hablamos, o hay industria o no la hay. Es que es imposible y no es natural tampoco, nunca lo ha sido, alimentarse de tanta carne como a día de hoy. Entonces, si te das cuenta, el querer defender cosas que son indefendibles se traduce en un odio, en una maldad y en una intención de antiprogreso contra la evolución. Entonces, yo a esas personas las considero una lacra para la especie humana. Lo son. La realidad es que especialmente si tienen conciencia de que lo son. Y la cosa es que cuando tienes conciencia tampoco vas a poder escapar tu karma y en el fondo pues siempre vas a saber quién eres y al final y siempre no vas a es saber a bueno quién para ti. atraes. Sí. O sea, al final esas personas de alguna forma, todo lo que atrae, esa negatividad, ese odio, esa violencia, son las personas que atraen porque son las que están en el mismo discurso. Y de alguna forma todo lo vas a crear a tu alrededor. O sea, es decir, tú puedes puedes tener una vida abundante, sí, en bienes materiales o en personas, pero al final somos frecuencia, ¿vale? Y obviamente una frecuencia negativa es una frecuencia donde todo está revuelto, ¿sabes? No es una frecuencia en la que te unas con el todo y con un real sentimiento de paz, que al final todo se trata de eso, ¿sabes? Entonces, es decir, puedes materializar todo lo que tú quieras en tu vida desde ahí, pero tu vibración no te va a lograr alcanzar el sentimiento de paz, que es el único sentimiento que hay con el todo, la abundancia. Al final es lo que estás metiendo en tu cuerpo y es además lo que tú estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Entonces no hay escapatoria. Así que bueno, que esto sirva para inspirar a muchos y coño, que esos líderes de conciencia también te inviten y puedas tú también dar tu punto de vista. Además que ya no simplemente decir, yo no quiero tampoco que me invites para decirte que yo tengo la razón, ni humillarte, ni nada. O sea, simplemente es, si tú tienes una buena intención con el mundo, supongo que, oye, desde entender que yo puedo equivocarme también, yo puedo no tener la razón, tengo mi verdad y tú tienes la tuya, al final todo es una perspectiva. Pero creo que es positivo para el mundo el que se pueda simplemente dejar un mensaje y que cada uno, con su nivel de conciencia y con su perspectiva, pueda coger lo que a él le interese o no le deje de interesar. O sea, al final simplemente es dar una información que puede servir de ayuda para que las personas decidan lo que quieren hacer en su vida. No es una guerra, no es un enfrentamiento. Es, ¿quieres ayudar? Vamos a dejar... Abrir perspectivas. Vamos a abrir perspectivas porque ni yo tengo la verdad ni tú, pero fusionadas se puede hacer que las personas encuentren mucho mejor su verdad. Así que bueno,
con todo esto nos vamos a despedir. Esperemos que alguien se anime bueno, pues a dar un poco de voz también a esto, ¿no? Sí. Que creo que es importante por el bien del mundo, ¿sabes? Sin ir a cada uno a señalar de lo que haces o dejas de hacer, simplemente vamos a dar información. Había hay una persona, ¿cómo se llama? El perico jurídico. Sí. Una persona que, oye, no sé, yo no sé qué tipo de alimentación lleva, pero bueno, está enseñando verdades y tal, y eso es bueno simplemente dejar en el mundo que se vea lo que hay, lo que existe, las verdades, la información y simplemente con el bien de ayudar. La verdad os hará libres y el que tenga oídos, que oiga. Nos vemos en otro. Chao. Let's go.